Más bienvenida cordial a ustedes y a todos, cada uno. Qué dicha ver a Roberto y a Jimé. Por fin se encontraron a Carlos y a Anita, ¿verdad? Han estado persiguiéndolos por muchos años, no mentira. Muy bien, el Señor les bendiga. Si hay alguien más que nos visita, siéntase en casa, siéntase pero muy bienvenido, bienvenida. Vamos a compartir la palabra en esta mañana y una pregunta es la que da lugar a nuestro compartir de hoy. Pregunta que cuando uno se la hace a conciencia y a corazón abierto, tiene que tener una respuesta. En las respuestas uno debe tener siempre un cuidado. La escritura no se hizo y el propósito de Dios nunca fue, ni ha sido, tratar de golpear a su pueblo. Dios, cuando ha planteado sus cosas, cuando Dios ha declarado y ha decretado los pensamientos y su corazón y su espíritu en medio de las escrituras, lo hace con el fin de que nosotros empecemos a ser formados. No es el tema de Dios golpear, regañar o cualquier otra cosa que se nos pueda parecer. No es el tema de Dios hacernos sentir mal, pero sí es el tema de Dios poner los principios y que usted y yo, como responsables, porque así nos hemos sido capacitados en inteligencia, en el Espíritu Santo en nosotros, en dones espirituales, en el redarguir del Espíritu Santo, que nosotros tomemos conciencia si las cosas que de Dios proceden en las Escrituras tienen que ver conmigo y cuáles son los cambios que Dios está esperando que yo haga. Entonces, amados, no se sienta regañado, no se sienta culpable. Siéntase una persona privilegiada de escuchar la palabra de Dios y poder realizar los cambios adecuados en medio de este tiempo tan duro y difícil de vivir y aún viviendo con nosotros, que es un poco difícil vivir con nosotros mismos. Tenemos un poco de complejidades y situaciones tan adversas en nosotros, ¿verdad? Que a veces nos cuesta. Entonces, ese es el espíritu que debe acompañar. Cuando una pregunta sale de parte de Dios, hay que tener una respuesta objetiva. Usted no se avergüence, no se avergüence. Dios no quiere avergonzarte, pero Dios sí quiere trabajar con tu vida y que usted tenga un corazón abierto, hermano y hermana amada, para que las cosas que se hagan de la forma adecuada. ¿Agrada mi vida a Dios? ¿Agrada mi vida a Dios? Es la pregunta que se lanza, es la pregunta que se hace. Cuando en el libro de Génesis capítulo 4, verso del 1 al 13, la narración tiene que ver con Caín y Abel. Específicamente en el verso 5, la escritura nos deja ver cómo Dios empieza a decir de forma literal, de forma congruente y consecuente con el corazón y el pensamiento de él, y dice: no agradó a Dios lo que hizo o la ofrenda que trajo Caín. No agradó a Dios la ofrenda que trajo Caín. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Hermanos, hay textos que a uno siempre lo golpean en la vida, pero a mí me tiene en el punto exacto del privilegio de saber y de saberme cómo estoy delante de Dios. Y dentro de mi meditación, hermano, he sido en mi meditación
de noche, de madrugada, de día, ¿verdad? Persuadido por el Espíritu para que pueda compartir con ustedes el pensamiento de la Escritura. Y una de las cosas que el Espíritu me habló con respecto a esto es del engaño que sufrimos nosotros ante las negociaciones del mundo en medio de los hombres. Me explico. El Espíritu me lo ponía de esta forma. Dios está sentado en su trono. Los hombres siguen tratando de negociar cosas para aceptarnos entre nosotros, para poder resolver entre nosotros algunas cosas que se salen del orden establecido de Dios. Y parece que en medio de los hombres encontramos consensos, encontramos aceptación de las minorías. Algunos nos volvemos favoritistas con respecto a las formas de vivencia y convivencia de núcleos familiares. Otros aceptamos de buena gana o con no tan buena gana algunas formas que son antagónicas al Espíritu Santo. Algunos empezamos a aceptar el lenguaje soez, vulgar, en medio de la juventud y en medio de los adultos. Empezamos a aceptar que no está tan mal porque son tiempos distintos y diferentes. Y que la posmodernidad y la modernidad y todo lo que tenga que ver con las terminaciones dad están estableciéndose para una mejor vivencia. Y Dios sentado en su trono, rodeado de luz, dice: no acepto, no quiero tus palabras vulgares, soeces, no quiero tus componendas con lo que es antinatural. No acepto al borracho, no acepto al homosexual, no acepto a la lesbiana, no acepto al que hace injusticia, no acepto al que dice palabras que no son, no acepto. Pero nosotros estamos negociando. No saben el impacto que para mí ha producido esto, hermano. He quedado perplejo. Porque me pude ver aceptando situaciones que yo mismo produzco como mentira o como engaños, pensando que Dios me las va a validar. Y Dios dice: no agradó a Dios. Pero Caín y su ofrenda no miró con agrado. Estamos y necesitamos, iglesia amada del Señor, una vez y por todas, ver la perspectiva adecuada de lo que nosotros somos, llamándonos cristianos hijos de Dios. Una cosa es la división de la debilidad del ser humano. Una cosa es la consecuencia del pecado del ser humano y otra cosa es el chineo. Aquellas cosas que sabemos que de Dios no tienen aprobación. ¿Cuántos pueden darle un amén al Señor? Por eso el tema no es que Dios está desechando tu vida.
que Dios está desechando tu debilidad, pero sí está desechando Dios aquellas formas y actitudes que no son congruentes con la forma inteligente de vivir cristianamente. Ociosa es vulgar, de más. Ninguna mentira hay en mí, dijo Jesús. A los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, ni los borrachos. Entonces hoy tenemos en la reflexión de la pregunta que ponernos en la perspectiva, hermanos, de qué es lo que a mí me sigue, por qué yo soy como soy, por qué mis actitudes, mis formas hacen que el evangelio no sea santo a la perspectiva de mucha gente. Es doloroso poder ver. Y los medios de comunicación hoy se encargan de tratar de decirnos que necesitamos apoyar ciertas cosas. Hoy los medios de comunicación quieren legitimar lo que Dios no legitima. Y nosotros caemos muchas veces en la trampa. Sí es verdad que Dios está pidiendo una iglesia santa y sin mancha. Sí es verdad que la santidad es un proceso, pero es un proceso. Porque a mí nadie me obliga a ser un vulgar. Pienso que debilidad pudieran ser otras formas o otras cosas que en nosotros hay. Porque mi lengua puede estar conectada al cerebro y al corazón y al temor de Dios. Hay otras debilidades que de vivencia yo pudiera tener. Cosas que me cuestan, cosas que estoy procesando, cosas a las que estoy llevando y llegando para hacer los cambios requeridos de parte de Dios. Pero hay cosas, hermanos, en las que nosotros tenemos un manual que se llama la Biblia. Y la Biblia no nos deja perdernos, ni en su interpretación, ni en su revelación, hermanos. Amén. Seguro todo esto que les estoy diciendo, de la forma en que se lo estoy diciendo, es lo que yo le he dicho al Señor en mi discurso, él y yo. Y así es como ha acontecido. Eso fue toda una conversación. Así como que yo al Señor le predico. Así es de atrevido este hombre. Y la cuestiono y le argumento. Porque no es fácil. Que no es fácil tener amor por los que no te aman. Es que no es fácil. Yo ayer conversaba con una hermana y yo le digo, sí, yo me puedo parar a pedir plata para que se ayude a las privadas de libertad, pero ¿cuántos quieren a los privados de libertad? Cuando muchos pensamientos existen en el que, qué bueno que están ahí porque de todas formas se lo merecen. Más. Y uno lo mira a nivel social. En uno de los grandes descuidos que he cuidado, hermanos, creo que es un pecado que estamos cometiendo con aquellos que de verdad han hecho lo incorrecto y están ahí porque saben que el pecado los llevó hasta ahí, pero que muy poco hacemos para poder ir y llevar una palabra de aliento, de exhortación, de consuelo. Y sí, decirles, arrepiéntase. Arrepiéntase. Tuve la oportunidad en un evento que se dio en esta semana de poder estar ahí en medio de ese lugar, en el patio del adulto joven. Eso es
estar parado, hermanos, en el mismo infierno. Y llamar al arrepentimiento al grupo que estaba ahí, que son los que asesinaron a este muchacho. Y decirles: arrepiéntase, busquen a Dios, Dios les ama, deben cambiar, no más violencia. Y uno dice: Señor, ¿qué nos está pasando? ¿Agrada esto a Dios? ¿Agrada nuestro comportamiento a Dios? Hermano, perdón, me salí del bosquejo. Creo que lo notaron. Pero es que en mi corazón ha venido algo que yo digo: Señor, necesitamos resolverlo. ¿Qué vamos a hacer con nosotros? ¿Qué vamos a hacer con nuestra familia? ¿Qué vamos a hacer con nuestra sociedad? ¿Qué vamos a hacer con nuestra iglesia? Y mi corazón es: arrepiéntase, hermanos. Arrepintámonos de las mentiras. Arrepintámonos de las palabras vulgares. Arrepintámonos de no ser consecuentes con la Escritura. Arrepintámonos de traer ofrenda que no es la ofrenda que a Dios le gusta. Arrepintámonos. Arrepintámonos en el nombre de Jesús. No te quejes, no nos quejemos. Porque nosotros otra vez, hermanos, empezamos a tratar de justificar por qué mi comportamiento es así o es asá. Empezamos a justificarlo para poder dar lugar a cosas que no pertenecen a la piedad. Es que mi situación es tan difícil que al final lo único que sale de mi boca es la peor vulgaridad, porque de todas formas estoy harto de la situación. Arrepintámonos. Es que es muy difícil, es que la estoy viviendo dura y por eso entonces tengo comportamientos no adecuados. Es tiempo entonces de que la pregunta tome lugar, porque no se vale, hermanos, no se vale, no se vale. Dios no puede ser burlado, no se vale, no se vale. Y que como sociedad aceptemos ciertas cosas no significa que Dios las está aceptando juntamente con nosotros como sociedad. Es uno de los grandes engaños. Que la iglesia aquí, que la iglesia allá, y que los otros por aquí, los otros por allá, y que al final no importa cómo sea, al final lo que vale y lo que cuenta es que la gente venga. Tengo mi debate en mi corazón y mi corazón partido con este tema, hermanos, porque me gustaría gritar a los cuatro vientos algo que sé que ustedes no pueden oír hoy. Porque a mí mismo me escalofría y a mí mismo no lo llevo todavía. Y yo le he dicho: Señor, yo no quiero decirle a la iglesia ni pedir a la iglesia lo que yo no haga ni lo que yo pueda sobrellevar. Esta lección de la palabra de Dios tiene esta forma: el motivo y la dedicación con que ofrecemos adoración a Dios. Cada vez que queremos que algo nos salga bien en la vida, le dedicamos mayor tiempo. Lo pensamos más y lo preparamos mejor, hermanos.
Aquí en esta lección hay dos ejemplos de cómo servir a Dios. Y cuando leemos el relato de Génesis capítulo 4, en el verso del 1 en adelante, nos dice cómo conoció Adán a su mujer Eva, y la cual dio a luz y concibió a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. En el verso 2 dice que después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el camino que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Pero no miró con agrado. Pero no a Caín y a su ofrenda, no la miró con agrado. Otros, yo no soy tan mal. ¿Cómo es que cómo es que Dios no acepta? Y la pregunta, ¿por qué no acepta Dios la ofrenda de Caín? ¿Por qué Dios no la acepta? ¿Es acaso nuestro Dios un Dios malagradecido? Es un Dios que llama las cosas de la forma en que tienen que ser llamadas. Uno de los grandes principios que en nosotros se valora y se evalúa, y de lo cual nosotros somos muy conscientes, tiene que ver con un asunto de hacer la voluntad de Dios. Pero hermanos, hacer la voluntad de Dios es más ser que hacer. El ser es lo que te define más que el hacer. A Dios no lo impresionan las marchas de protestas por cualquier cosa. A Dios no le impresiona nuestras formas inadecuadas muchas veces, en las cuales nos volvemos chantajistas y queremos chantajear a Dios con formas y cosas que no pertenecen a Él. La voluntad de Dios tiene que ver más con ser que con hacer. No es el lugar o el momento o la circunstancia en donde te encuentres. Es quién eres en medio de la circunstancia y el momento en que te encuentres. Es que me agarró de cólera, es que me agarró de chicha. Por eso fue que me agarró de chicha. Tu ser, mi ser, cuando yo entiendo quién soy, cuando mi identidad está clara, a pesar de la circunstancia, a pesar de la adversidad, a pesar que entiendo o no estoy entendiendo lo que está ocurriendo en mi vida, soy un hijo de Dios. Soy un redimido del Señor. Soy alguien apartado para la santidad. Soy un hombre que con todas y mis debilidades, el factor de inteligencia, el factor de la formación dentro de nosotros en mente, voluntad, pensamientos, emociones, sentimientos, todavía están bajo el control mío y bajo el control del Espíritu Santo. Pero ¿cuántas veces damos rienda suelta a otras manifestaciones que no son? Entonces encontramos infidelidad. Entonces encontramos engaño. Entonces encontramos que ya no somos. Ahora, en el hacer, nos perdemos. ¿Qué es? Y la pregunta
está tan definida a partir de los versos, en el versos 3 al 5. ¿Qué es lo que provoca el agrado o desagrado a Dios, hermanos? ¿Qué es lo que provoca el agrado o el desagrado a Dios? Yo creo que nosotros debiéramos investigarlo y tener nuestra propia respuesta. Yo creo que nosotros debemos hacernos, hermanos, un TAC, o mejor eso, ¿cómo le meten en la máquina esa? Una resonancia magnética espiritual, un escaneo, y que dentro de nosotros, en la intimidad y en la privacidad, nos encontremos con nuestro Señor y que le digamos: Señor, ¿qué es lo que provoca el agrado o el desagrado de parte tuya para conmigo? Este es el texto sagrado que el apóstol Pablo puso de forma en principio. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por nadie. El examen es lo que a veces, o de lo que nosotros muchas veces huimos. La Biblia no brinda una respuesta directa para esta pregunta. Sin embargo, hermanos, existen algunas indicaciones bíblicas que pueden garantizar algunas conclusiones. Debemos establecer primero el hecho de que cualquiera que haya sido la razón para el rechazo de la ofrenda de Caín, esa razón fue adecuada, imparcial y justa. Esa respuesta fue justa. Esa respuesta fue imparcial. Esa respuesta fue basada y adecuada de una forma imparcial y justa, porque la Escritura dice que Dios no hace acepción de personas, y eso es verdad. Dios no hace acepción de personas. Dios no rechaza el servicio humano basado en el prejuicio social o en la preferencia personal. El libro de los Hechos, capítulo 10 y verso 34, o Romanos capítulo 2, verso 11, o Gálatas capítulo 2, verso 6, o Efesios capítulo 6, verso 9, textos que a nosotros nos pueden indicar que de verdad Dios es un Dios justo. Dios es un Dios recto. Dios juzga según la obra de cada uno. Dios es el juez de toda la tierra. Y si Él es el juez de toda la tierra, como dice Génesis 18:25, ¿no ha de hacer lo que es justo? ¿Cómo está recibiendo Dios nuestra adoración? ¿Cómo está recibiendo Dios, hermanos? ¿Qué es lo que hace que se produzca un agrado o no? El hecho que cualquiera que haya sido la razón para el rechazo de la ofrenda de Caín, esa razón fue adecuada, imparcial y justa, hermanos. Dios no rechaza el servicio humano basado en el prejuicio social o la preferencia personal. Él no hace acepción de personas. El libro a los Hebreos, en el capítulo 11, a nosotros nos trae también mucha luz con respecto al tema de por qué Dios recibe de Abel y no de Caín. En Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Hermanos, es de verdad de forma adecuada que nosotros necesitamos acercarnos a las Escrituras para describir y para ver cómo describe la ofrenda de Abel. Dice que de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dice que es aún más excelente sacrificio que Caín. Esto no implica automáticamente que la ofrenda de Caín fue materialmente miserable. Dentro del escrito original aparece un adjetivo que es pleión, que es traducido más excelente. Básicamente significa más grande, sea cantidad o calidad. Y también puede denotar que es superior en virtud de su valor fundamental. Entonces es cierto que la falta de generosidad de adorar contribuye al rechazo de Dios. Entonces sí es verdad, usando la Escritura. Entonces, nosotros sí somos responsables de qué es lo que estamos dando, de cómo me paro a ministrar, de cómo vivo mi vida ministrando a Dios, de cómo me comporto en mi ser natural, espiritual, moral, social. Entonces, si soy responsable, entonces tengo que ver qué hago. Es cierto que la falta de generosidad del adorador contribuye al rechazo divino. Y este es el tema que nosotros debiéramos de ver. Me gustaría que 2 de Corintios capítulo 9, en el verso 6 al 7, nos pudiera a nosotros dar otra vez, hermanos, fundamento teológico, doctrinal, bíblico, para saber que hay razones de sobra para que Dios no aceptara o sí acepta lo que fue traído en medio de esto. Segunda de Corintios, en el capítulo 9, versos 6 y 7, leo en Nueva Traducción Viviente. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces es cierto que la falta de generosidad del adorador contribuye al rechazo divino. Dios ama a la persona que da con alegría. Sería bueno tener unas 4 canastas en este momento y poder empezar a predicar, aunque esté descontextualizado el asunto de pedir sobre ese texto. Pero bueno, Dios está hablando de adoración. Y la adoración no es cantar. Cantar es lo más fácil de la adoración. Y a veces ni eso hacemos. Adorar es dar lo mejor de usted y de mí en toda mi vida, en todo mi ser, en lo que soy, con mis dichos, con mis palabras, con mi caminar, con mis ojos, con mis pies, con mis oídos, con mis manos, con todo mi cuerpo, con todo mi ser espiritual, mi cuerpo, con todos mis pensamientos, emociones, sentimientos. Es dar lo mejor. El que siembra con poquito, recoge poquito. ¿Cuánto estamos sembrando nosotros
¿Y cuál es la ofrenda que nosotros damos a Dios? Si fuera plata, seguro nos salvaríamos, porque de lo que tengo doy. Pero no es solo plata. Es tu vida, es tu vocabulario, es tus palabras, es tu ser, es tu fidelidad a tu esposo, a tu esposa, es tu fidelidad con tu familia, es tu fidelidad con la sociedad, es ser fiel. Es decir la verdad, andar en la verdad y hablar la verdad. Con respecto a esto, nosotros debiéramos de tener alguna ayuda para saber cómo es que Dios quiere que yo lo haga para no equivocarme, ¿verdad? Cuando uno lee el texto de Génesis capítulo 4, del verso 1 al 13, directamente uno no puede palpar o percibir directamente la instrucción divina a Caín y Abel. Pero se puede concluir, hermanos, fuera de toda duda, que Dios ya había instruido a Caín y Abel directamente o indirectamente de qué es lo que a él le agrada. Eso sí se puede inferir en el texto. Porque el aspecto de las ofrendas era un asunto que venía y que ya estaba y se había establecido desde el principio. Entonces hay una instrucción que a través de los padres ellos tuvieron que haber aprendido, porque si no, de balde hubiese sido que los dos fueran a presentar ofrenda. Sí, en la interpretación, el sentido común, no solo el científico o el histórico o el gramático, cuenta el sentido común. Sí, si ellos no supieran de ofrendas y de presentar ofrendas, nunca hubieran ido. Pero fueron y cada uno presentó de una forma su ofrenda. ¿Qué es entonces el punto en donde nosotros debiéramos de seguir argumentando para saber la manera correcta de presentarle una ofrenda agradable? ¿Cómo supieron ellos o cómo supieron que Dios se complace en la ofrenda? Génesis capítulo 8, en el verso 20 y 21, nos habla de esto. ¿Cómo supo Abel que la ofrenda debía ser lo mejor de su rebaño de entre los primogénitos de ellos? De Génesis capítulo 4 y verso 4. Éxodo 34, 19, Números 8, 17, 18, 17. Por ende, hermanos, llegamos a la conclusión que la ofrenda animal era superior a la vegetal y que era más esencial para la expresión completa de la fe justa en la misericordia de Dios. Es decir, Abel trajo una ofrenda viva por el pecado. Caín trajo una ofrenda muerta por el pecado. Entonces sí tiene sentido lo que el apóstol Pablo dice, que nosotros somos una ofrenda y que presentemos ofrenda de agrado al Señor, sacrificio de alabanza, que es el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, cuando doy, Dios sí sabe si estoy dando de lo que Él me dio, o solo estoy dando de lo que yo creo que tengo que dar. Sí, Él sí sabe, hermano. Él sí sabe. Él sí sabe de que mi boca no ha producido maldición o vulgaridad. Él sí sabe. Él sí sabe. Él sí sabe el agrado de mi corazón. Él sí sabe mi condición. Si mi adoración es una adoración en espíritu y en verdad, o es una adoración de conmoción, de efervescencia,
resultadista, emocional, sentimental. Porque hay gente que llora en la alabanza, pero es porque se está mordiendo de rabia el dolor. No significa que esté tocado por el Espíritu. Otros, pues, ¿qué le puede doler el estómago? Y el que me emocione, salte y dance, tampoco dice mucho, aunque pudiera decir bastante. Depende de mi condición, depende de mi corazón. La ofrenda de Abel demostraba una actitud penitente delante de Dios. No le importó dar de lo mejor. No le importó dar de lo mejor. No dio la sobra. Nosotros tenemos que venir, y yo les decía entonces algunas preguntas que debemos de hacernos, que nos pueden ayudar. ¿Qué sacrificio describe mi mejor adoración a Dios? ¿Ofrezco yo lo mejor de mí cuidadosamente planeado en mi corazón para adorar y servir a Dios? ¿Estoy yo claro? ¿Estoy ofreciendo lo mejor de mí cuidadosamente? ¿Estoy clarísimo que vengo a adorar a Dios en espíritu y en verdad en la comunidad de los santos? La música nos ha engañado. Porque muchas veces lo que hace ponernos los pelos de punta es la canción, no el corazón de la adoración. Las fuentes, lo que debe salir, vulgaridad y adoración, no son congruentes con Dios. Paren ya. Arrepintámonos si estamos usando esa forma. No podemos maldecir, dice Santiago, y bendecir con la misma boca. Dios está pidiendo adoración y Dios no la pide porque la necesita. Dios la pide porque sabe que eso es lo que en nosotros va a crear el acercamiento, la intimidad, la relación. Y entonces estaremos siendo preparados para verle cara a cara. Es porque Dios está haciéndonos gran favor, hermanos, en decirnos que nuestro comportamiento tiene que ser adecuado a las Escrituras. Es el favor de Dios y la misericordia de Dios la que a nosotros nos trae y nos dice: hágalo de esta forma porque en esto me agrado. Dios no está buscando gente que esté haciendo lo malo en el sentido de adoración. Él está buscando cómo se perfecciona la adoración de su pueblo. Él quiere adoradores. Él quiere gente que presente ofrenda grata delante de Él con corazón sincero, sin negocios oscuros. Bueno, señores, ¿qué le voy a dar esto? Y más bien ahí le voy a dar, pero no debiera darle. Es que, Señor, si usted me diera más, yo doy más. Y el Señor dice: no, pues si no da de los 1,000 pesos que le di, menos del 1,000,000. Y otros empiezan a tratar de negociar con Dios. Bueno, es que yo voy a dar esto aquí y esto aquí y esto aquí. ¿Quién dijo? No, tráigalo al alfolí y podemos revisar ese texto. Tráigalo a donde usted recibe el alimento. Si a usted no le gusta McDonald's, vaya a Burger King. Y si no le gusta Burger King, váyase para, no sé, para cualquier otro. Pero usted no va a llegar a tratar de meter comida de un lado al otro. O tratar de comer una parte en una... Bueno, es que sí lo hacemos. Jesús amado. La evidencia bíblica, doctrinal, teológica, exegética,
nos lleva a nosotros, y en la evidencia bíblica nos guía a concluir que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque él no ofreció de acuerdo a las instrucciones divinas en cuanto al sacrificio. Eso es lo que nos enseña este texto, por lo menos en una primera parte o en un primer punto. Y esta evidencia bíblica que nos guía a concluir de esto de Dios nos enseña que Caín se mostró dispuesto a ofrecer una adoración modelada a su propia conveniencia y deseo, hermanos. E ignoró completamente los requerimientos de Dios. Y aquí es donde está el problema de nosotros como pueblo. Nuestro punto de partida y de comparación es el que a nosotros nos ha afectado mucho en este tema de dar, de adorar, de presentar y de vivir cristianamente. Porque nuestra perspectiva o nuestro punto a veces está con respecto al vecino. El vecino ni va a la iglesia, hasta ateo es. O yo doy más que mi hermano. No, yo sirvo más que el otro. Ah, no, yo sí me sacrifico. Es más, yo he comprado. Esos no son los parámetros, hermanos. Esos no son los parámetros. El que usted dé más o dé menos que el otro no es su parámetro, ni el mío. Hay algo establecido en las Escrituras. Al Señor tu Dios adorarás y solo a este servirás. Ese sí es un parámetro. No pueden salir de la misma fuente dos aguas. Usted no puede andar diciendo cochinadas y después venir a cantar. Usted no puede andar en su corazón curtido y sucio, en rencor y en celo, y después venir a tratar de decirle a Dios: te amo, Jesús. Jesús es excelso, el Rey es excelso. Aquí alabaré. No. Hay parámetros que son bendición de Dios. Hermano, lo puede ver. Bendición de Dios ajustarnos a los estatutos, preceptos, principios, valores, formas en las que Dios dice: sí, yo te acepto en tu debilidad. Sí, usted se enojó, sí, pero arregle la cosa con su hermano. Antes de venir a poner la ofrenda en el altar, dice, antes de que vengas a poner, ahí está. Fue el mismo que pasó con Caín. Dios le dio una gran oportunidad y le dijo: Caín, mira que el pecado está a la puerta. Esto significa, había posibilidad de arrepentimiento. Había un sacrificio que ya se había dado. Había una forma en la que Dios redimía. Caín, tienes oportunidad. El Nuevo Testamento registra: si vas a venir a presentar ofrenda, a adorar a Dios, a dar de lo que Él te ha dado, dice, antes de ir al altar, y tienes un problema con tu hermano, ve y arréglalo. Vaya, dígale: hermano, hermana, esposo, esposa, hijos, perdóneme. Sí, me equivoqué, perdón, Señor, perdóname, esposa, perdóname, hijos, perdóname, hermano, perdóname, hermana. Entonces, dice, vaya y entonces ponga la ofrenda. Y yo, dice el Señor, la recibiré con gratitud. Hermano. Ay, hermano, qué gran posibilidad, qué gran bendición, qué gran bálsamo al corazón es saber que Dios nos da la oportunidad de rectificar en nuestros errores. Sí, me peleé con la esposa y en el desayuno hasta la taza le tiré por allá el café. Y le dije que ese pan ya no me lo volví a comer. Pero tengo posibilidad de rectificar y decir: hermana, ahí, perdón, esposa, sí, me equivoqué. Ahí le voy a comprar una blusa nueva por la manchada del café en la blusa. Ahí compraré otra taza. Perdón, me equivoqué, sí, estoy molesto, sí, te grité, sí, sí, ando de malas, estoy mal, la situación no me sale, el tema en mi vida está mal, el asunto financiero, el asunto de trabajo, y sí, grité, espotriqué, me siento mal, estoy dundo, estoy perdido, estoy mal, y por eso pegué 4 alaridos y 4 gritos y maltraté y dañé a todo el mundo. Pero perdón.
Ay, hermanos, entonces vendré y presentaré sacrificio de alabanza y adoración al Señor. Pero ¿cuántas veces eso no lo hacemos? Y seguimos con el muerto, que nos hiede en los hombros con actitudes incorrectas, tratando de decirle al Señor, traigo sacrificio de alabanza. Y el Señor dice, no, me huele mal, eso huele feo, eso huele fatal. ¡Aleluya! Dios es bueno. Pero no le dice a lo malo bueno, ni a lo bueno le llama malo. Me encanta mi Dios, aunque no entiendo casi nada de todo lo que Él es. La pregunta que queda, ¿con cuál espíritu adoraré hoy y cada día de mi vida a Dios? ¿Con el espíritu de Caín o con el espíritu de Abel? Dios evalúa tanto nuestros motivos como la calidad de lo que le ofrendamos, hermanos. Claro, el motivo con que usted ofrenda es importante, pero Él evalúa también cuánto. Dios evalúa tanto nuestros motivos como la calidad de lo que ofrendamos. Cuando entregamos algo a Dios o a los demás, nuestro corazón debe estar alegre por lo que podemos dar. No debemos preocuparnos por la cantidad, ya que a todas las cosas le pertenecen a Dios en primer lugar. Más bien debemos dar con gozo a Dios nuestro mejor tiempo, nuestro dinero, nuestras posesiones y nuestros talentos. El Espíritu de Dios tiene que enseñarnos con respecto a este asunto de dar. Pero a veces nosotros solo sabemos sumar y restar. Necesitamos aprender a multiplicar. Esto fue lo que me ingresó. Si doy esto al Señor, entonces me queda menos esto, me queda esto. Entonces, si gasto en esto y en esto, más el diezmo que doy, me queda solo esto. Pero cuando usted y yo aprendamos a multiplicar, será diferente. Porque entonces el Señor me va a enseñar que con el 90% yo puedo vivir mejor que con el 10%. Y si le doy el 10 a Él, el 90 es multiplicado. Prueben lo que digo. Pruébelo en sus finanzas. Pruébelo. Pruébelo. Dios no es un Dios miserable. Te deja y me deja el 90%. A cambio, que usted le dé el 10%. Pero si no le damos ni el 10%, porque restamos. No, es que entonces no voy a dar el 5%. Es que la situación está tan difícil. Qué duro. Y si esta fuera el cuestionamiento, hay otro razonamiento. Yo no sé, es que seguro, quién sabe. Y el pastor, quién sabe qué va a hacer con eso. Yo últimamente lo veo que anda con muy buenos trajes. ¿No saben que ahora existe tasa cero a 12 meses? No, es que yo lo veo que no, y voy para Nueva York, no saben que me compran los tiquetes y me dan todo. Y de vez en cuando me bendicen, no solo con la comida, sino que me dan una ofrenda. Y que no voy por eso, Dios lo sabe. Pero así somos. Todo lo cuestionamos. No damos, pero cuestionamos todo. Pero bueno, de eso se trata. Seguro que sí, estamos entre nosotros. Pero la ofrenda a Dios no puede ser cuestionada. El tributo a Dios no puede ser cuestionado. Termino con 3 enseñanzas muy específicas que yo veo aquí. Número 1. La primera enseñanza que me deja este acontecimiento es que debo preocuparme que mi ofrenda le sea agradable a Dios.
Esto debe ser en lo físico como también en lo espiritual. Si mi ofrenda a Dios es ofrecida con buen corazón, con amor, fe y humildad, lo estoy haciendo bien y será aceptada por el Señor. La segunda enseñanza que yo miro es que los celos o envidia con mis hermanos nunca son buenos consejeros. Me pueden llevar al crimen físico como también espiritual. La culpa de que Dios me rechace no la tiene mi hermano, sino yo mismo. Yo soy quien desprecia mi relación y comunión con Dios al traer una ofrenda insípida, sin sabor a nada y con feos modales. Es que yo creo que si llevo lo que tengo que dar, yo no sé qué van a hacer en esa iglesia con tanta plata. Y quién sabe qué va a hacer el pastor. Una ofrenda insípida, sin sabor a nada. Hermanos, ¿saben qué? Ustedes tienen que ser responsables delante de Dios de lo que dan. Yo seré responsable de cómo lo administro. Pero el irrespeto es tal que muchas veces la gente dice, no doy porque seguro quién sabe cómo lo van a hacer. ¿Y qué? Si el pastor se agarra todos los diezmos y se los echa a su bolsa, ¿a quién se lo dio usted? ¿A quién le pedirá cuentas el Señor? Aparte de que tenemos una administración, gracias a Dios por eso, y estoy aprendiendo una asociación, una junta directiva, estoy aprendiendo. Estoy en unas clases intensivísimas, pero bueno, ahí voy. Y soy de por allá y está bien. Pero ese es el tema, hermano. ¿Por qué mi corazón fragua cosas que no están dándose? ¿Por qué? Porque desconfío de la iglesia. Porque en el mundo secular la gente se roba la plata a diestra y siniestra. ¿Por qué desconfío de los santos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se dice de aquellos que son un montón de ladrones, entonces resulta que ahora todos los pastores somos un montón de ladrones. Y el que un pastor haga lo que haga, o otro, no implica igual. Usted tiene que medir y saber y pesar por la fe y discernir quién es su dirigente, quién es su líder, quién es su mentor, quién es la persona. Para que usted no lo coja por ahí, hermanos del toro. Tercera enseñanza. Es que nunca Dios aceptará mis ofrendas si las hago conforme a mi voluntad y no conforme a la suya. Dios tiene su patrón. Amén. Dios tiene su forma. Y Dios no se ha equivocado. Dios sí sabe cómo bendecirnos. Dios sí sabe porque Él quiere esa ofrenda así. En diciembre en mi corazón empezó a fraguarse esta enseñanza por algo que pasó. Aquí, yo les voy a contar, les voy a contar y así, no piensen que voy a dar un informe de la asamblea a los asambleístas. Resulta que nosotros estábamos en un momento que en diciembre, ¿verdad? Que en diciembre ve, los gastos normalmente siempre suben, ¿verdad? Y nosotros estábamos esperando, confiando en fe, que los hermanos pues dieran de todo lo que el Señor les ha dado, como normalmente la mayoría lo hacen. Resulta que bueno, ahí tuvimos que hacer un asunto que nos ha costado un dolor de cabeza. Tuvimos que pasar de una cuenta de un lugar a otro para lograr que el cheque no nos lo rebotaran, ¿verdad? Cuando hicimos esa gestión, yo dije, el Espíritu vino y me dijo, yo voy a traer, me dijo, hora específico, y si lo específico es provisión, ora por provisión. Llegó Ania y me dice, don jefe, fíjate que es que yo creo que no vamos a salir con este asunto de la planilla y del asunto del, ¿verdad? Del aguinaldo,
Y yo venía de ahí arriba y le dije, vea, el Señor me puso a orar y me dijo que orar específicamente. Y yo le dije, Señor, provisión. Necesitamos la provisión para honrar nuestras cuentas. Y yo le dije, Ani, confiemos. Hagamos esto aquí y cuando esto otro venga, que sé que Dios va a traer provisión, vendrá. Hermanos, vean. Por eso yo les digo, son cosas que, pero lo hago por testimonio. Yo no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Cuando en un momento dado yo tengo que entrar a la cuenta para poder ver el movimiento, ¿verdad? Y autorizar la parte, ¿verdad? Porque uno no quiere comprometer a la gente que nos ayuda, por ejemplo, la contadora Marielitos, porque no está bien que ella sea la que emita un cheque y después se lo devuelvan. Y qué feo, y más que es en el banco donde también ella trabaja. Ella el depósito ahí y lo mandan. Entonces yo dije, vamos en fe, lo hacemos. Y yo me meto en la cuenta y en la cuenta decía, aleluya, señores, que un depósito por 1,000,000 de colones. Por 1,000,000 de colones. Y entonces, por supuesto, me voy. ¿Quién es el ofrendante? ¿Sabe qué decía la descripción? Un hermano de la iglesia. Yo no sabía que teníamos un hermano millonario. Yo caí de rodillas, mis lágrimas brotaron y llamo, Ania, ¿usted sabe de cuánto hay en la cuenta? No, pero si quiere ya me meto. Le digo, métase. Le digo, y acuérdese lo que yo le dije bajando esas gradas. Dios suplirá. Dios es bueno. Esto me sirvió, digo yo, ¿quién será el hermano? Como nadie apareció, yo dije, soy yo seguro. Y no me di cuenta. Y la moraleja en todo esto, Dios siempre suple. Y yo estoy seguro que ese hermano, no tengo ni la menor idea, y yo los vuelvo a ver a todos y a todos les echo la culpa. Pero sé que Dios dará conforme sus misericordias y el corazón de alguien que su derecha, que su izquierda no supo qué hizo su derecha. Qué bueno es eso, hermano. Y qué bendición fue. Ese fue el diciembre que sonreí. Dios no nos ha dejado, hermanos. Nos ha costado y nos está costando. Y yo sí necesito que ustedes sigan dando, hermanos, a Dios y que den. Si tienen que cuestionar, pregunten, cuestionen, razonen, pero no dejen de dar, hermanos. Amén. Porque nosotros también en la parte física necesitamos las ofrendas y los diezmos de ustedes. Los necesitamos y mucho. Y que sean fieles en esto. Amén. Pero bueno, hablábamos de adoración. ¿Qué es lo que Dios acepta? Dios acepta esas cosas. Sea el Señor glorificado, sea el Señor exaltado. Y que hoy salgamos aprendidos de aquí. Que Dios sí quiere que le hagamos y le demos a Él de la forma en que Él quiere que le demos. Amén. Amén.